Mi novia se convirtió en una mujer empoderada y me dejó, pero cuando tuvo que pagar su deuda de $50,000 volvió llorando. Nunca pensé que una relación podía romperse de una forma tan fría, casi como si todo lo vivido hubiera sido un simple trámite. Me llamo Jordan, tengo 26 años, estuve en una relación con Melissa, de 24. Yo tengo un negocio propio en mi ciudad. No es algo enorme ni tampoco una empresa millonaria, pero es estable. Es una tienda de perfumes y ropa para hombre, con marcas originales. Me tomó años levantarla. Empecé vendiendo pocas cosas, reinvirtiendo todo lo que ganaba, trabajando jornadas largas sin descanso. Poco a poco fue creciendo. Hoy en día me permite vivir bien, sin lujos excesivos, pero sin preocupaciones graves. Cuando conocí a Melissa, ella todavía estaba estudiando música. Era apasionada, o al menos eso parecía al principio. Hablaba mucho de sus sueños, de que algún día sería famosa, de que quería llenar escenarios, que su inspiración era convertirse en una artista de alto nivel. Yo admiraba eso. Me parecía bien que tuviera metas grandes. Al principio, nuestra dinámica era bastante normal. Ella estudiaba, yo trabajaba. Salíamos, compartíamos tiempo, todo fluía. Pero cuando se graduó, las cosas empezaron a cambiar poco a poco. Melissa nunca consiguió trabajo. No porque no pudiera, sino porque decía que no lo necesitaba. Según ella, trabajar para alguien más sería una pérdida de tiempo, porque estaba destinada a algo más grande. Decía que en unos años sería millonaria, que viviría de su música, que sería como Shakira, según sus propias palabras. El problema era que no estaba haciendo mucho para que eso sucediera. No componía canciones. No grababa. No buscaba oportunidades reales. Lo único que hacía relacionado con la música era tocar la guitarra de vez en cuando, sin ningún tipo de constancia. El resto del tiempo lo dedicaba a salir, ver redes sociales o comprar cosas. Y ese fue otro problema importante. Melissa gastaba mucho dinero. Al principio eran compras pequeñas, ropa, accesorios, cosas que, según ella, necesitaba para su imagen como artista. Yo no le decía nada porque pensaba que era algo temporal, que eventualmente se centraría. Pero con el tiempo, el gasto empezó a aumentar. Abría tarjetas de crédito y las usaba sin medida. Compraba ropa constantemente, muchas veces cosas que ni siquiera usaba. Pedía comida con frecuencia, pedía transporte incluso para distancias cortas. Y cada vez que llegaban los estados de cuenta, ahí estaba yo para pagarlos. No fue algo que decidimos formalmente. Simplemente empezó a pasar. Yo tenía ingresos, ella no. Así que asumí los gastos. Primero lo vi como un apoyo mientras ella encontraba su camino. Después se volvió una costumbre. Llegó un punto en el que yo estaba pagando prácticamente todo, la renta, los servicios, la comida, sus tarjetas, sus gastos personales. Incluso cosas que no tenían ningún sentido práctico. Y mientras tanto, ella seguía diciendo que todo era temporal, que pronto todo cambiaría. Lo que más me empezó a preocupar no fue el dinero en sí, sino su actitud. Cada vez que intentaba hablar con ella sobre el tema, se molestaba. No aceptaba ninguna crítica. Decía que yo no entendía su visión, que estaba pensando como alguien limitado. Según ella, las personas exitosas no se preocupaban por ese tipo de cosas. Un día decidí hablarlo con más seriedad. No de forma agresiva, solo directa. Le dije que necesitábamos organizarnos mejor, que no podía seguir cubriendo absolutamente todo, que era importante que al menos ayudara con algo. Si no era con dinero, al menos con las tareas del hogar. No esperaba una reacción negativa por algo tan básico. Pero la hubo. Recuerdo perfectamente ese momento. Estábamos en el departamento, por la tarde. Yo había llegado cansado del trabajo. Había pasado todo el día atendiendo clientes, revisando inventario, resolviendo problemas. Ella estaba en el sofá, viendo su teléfono. Le dije, con calma, que necesitábamos hablar. Le expliqué que la situación no era sostenible, que el negocio iba bien pero no era infinito, que también necesitaba cuidar mis finanzas.
Le pedí que redujera gastos y que ayudara en casa. No era una exigencia, era una petición razonable. Ella dejó el teléfono a un lado y me miró con una expresión que no había visto antes. Molestia. ¿Ayudar en la casa? Dijo. ¿Quieres que sea tu sirvienta? Me sorprendió la forma en que interpretó lo que dije. Le respondí que no era eso, que no tenía nada que ver con ser sirvienta, que simplemente vivíamos juntos y ambos debíamos colaborar. Pero no quiso escuchar. Se levantó y empezó a caminar por la sala, claramente alterada. Yo no estudié para esto, continuó. No voy a terminar limpiando o cocinando como si no tuviera ambiciones. Intenté mantener la calma. Le expliqué que no estaba en contra de sus sueños, que al contrario, quería que los lograra, pero que eso no la eximía de las responsabilidades básicas. Que todos, independientemente de sus metas, tienen que mantener cierto orden en su vida. Eso solo empeoró las cosas. Tú no entiendes nada, dijo con frustración. Estás atrapado en tu mentalidad de pequeño negocio. Esa frase me incomodó más de lo que esperaba. Nunca me había avergonzado de mi trabajo. Al contrario, estaba orgulloso de lo que había construido. No era una empresa gigante, pero era mío, y funcionaba. Mi negocio es lo que nos mantiene, le respondí, intentando no sonar agresivo. Ella soltó una risa breve, casi burlona. ¿Mantener? Repitió. Eso es temporal. Yo voy a ganar mucho más que tú. Mucho más. Cuando esté en el escenario, cuando esté facturando millones, esto que haces va a parecer insignificante. Ahí fue cuando empecé a notar algo que antes ignoraba, no era solo ambición, era desprecio. No hacia el trabajo en general, sino hacia lo que yo representaba. Intenté llevar la conversación a algo más racional, pero ya no era posible. Ella ya no estaba escuchando. Solo hablaba. Además, agregó, esa tienda tuya, ropa para hombres presumidos y perfumes. No es la gran cosa. Esa frase fue innecesaria. No aportaba nada, solo era un ataque. Aún así, traté de no reaccionar de inmediato. Le dije que no entendía por qué estaba siendo así, que nunca la había tratado mal, que siempre la había apoyado. Que lo único que estaba pidiendo era equilibrio. Entonces dijo algo que terminó de romper cualquier intento de diálogo. ¿Sabes qué? Dijo, mirándome fijamente. Incluso me molesta tu olor. No entendía a qué se refería. Siempre hueles a una mezcla de perfumes, continuó. Es desagradable. Como si trajeras todos encima al mismo tiempo. Eso ya no era una discusión, era un ataque personal. Me quedé en silencio unos segundos. Puedo ser una gran mujer sin ti, agregó. No te necesito. No levantó la voz. Lo dijo con una seguridad tranquila, como si fuera una conclusión definitiva. De hecho, continuó, soy mucha mujer para ti. Esa frase, aunque suene simple, cambió completamente la forma en la que la veía. No era una discusión de pareja. Era alguien tratando de establecer una superioridad. Soy una mujer empoderada, dijo finalmente. Y no voy a quedarme con alguien que no está a mi nivel. Después de eso, no hubo mucho más que decir. Fue al cuarto, tomó algunas cosas, no muchas, y regresó a la sala. Yo seguía ahí, sin moverme demasiado, observando cómo todo se desmoronaba en cuestión de minutos. No lloró. No dudó. No preguntó nada. Simplemente se fue. Cerró la puerta detrás de ella, y el departamento quedó en silencio. Durante mucho tiempo creí que, si algún día Melissa se iba, yo me derrumbaría. Pensaba que me sentiría vacío, que la casa se sentiría demasiado grande, demasiado silenciosa. Incluso imaginaba noches sin poder dormir, dándole vueltas a todo lo que hice mal. Pero la realidad fue muy distinta. Los primeros días fueron raros, sí. Más por la costumbre que por otra cosa. Su ausencia se notaba en detalles pequeños, el espacio vacío en el closet, la falta de ruido constante, el hecho de que nadie dejaba cosas tiradas en la sala. Pero fuera de eso, no hubo ese dolor intenso que esperaba.
De hecho, ocurrió algo que no anticipé. Me sentí mejor. No fue inmediato, pero con el paso de las semanas empecé a notar cambios claros. Tenía más dinero disponible. Eso fue lo primero. Ya no había estados de cuenta absurdos que pagar, ni compras impulsivas que justificar. Mis ingresos, por primera vez en mucho tiempo, eran realmente míos. Después vino el tiempo. Tenía más espacio para mí. Volví a ver a mis amigos con más frecuencia. Salía sin tener que preocuparme por discusiones innecesarias. Incluso en el negocio me sentía más enfocado. Era como si una parte constante de tensión hubiera desaparecido sin que yo lo notara del todo antes. Y lo más importante, había tranquilidad. No tenía que estar justificando decisiones básicas ni caminando con cuidado para evitar conflictos. La casa dejó de sentirse como un lugar incómodo. Pasaron los meses. No volví a saber de Melissa durante un buen tiempo. Y, siendo honesto, tampoco lo busqué. Para mí, la relación había terminado de forma clara. No había cabos sueltos que quisiera retomar. Hasta que un día llegaron los primeros mensajes. El primero fue simple. Hola, ¿cómo estás? Ayer te vi en la calle. Pensé en saludarte, pero me dio pena. Lo leí, pero no respondí. No sentí enojo, ni curiosidad, ni ganas de retomar la conversación. Solo lo ignoré. Unos días después llegó otro. He pensado mucho en ti, en lo que tuvimos. Fue un cierre muy abrupto, ¿qué tal si nos damos una segunda oportunidad? Ese mensaje sí me hizo detenerme unos segundos más. No porque quisiera volver, sino porque me llamó la atención el cambio de tono. Ya no era la misma persona segura, distante y superior que se había ido. Había algo distinto, pero no necesariamente genuino. Aún así, no respondí. No tenía interés en abrir esa puerta otra vez. Los mensajes continuaron por un tiempo. Algunos más largos, otros más cortos. Siempre con la misma idea, recordar el pasado, insinuar que las cosas podían ser diferentes, buscar una reacción. Nunca respondía ninguno. Con el tiempo, dejaron de llegar. Y pensé que ahí había terminado todo. Pero no fue así. Cerca de mi negocio hay un café pequeño. No es nada especial, pero es el más cercano. Muchas veces iba ahí a comer algo rápido o simplemente a tomar un descanso entre jornadas. Ese día parecía como cualquier otro. Entré, pedí algo sencillo y me senté en una mesa cerca de la ventana. Estaba revisando algunas cosas en el teléfono cuando escuché una voz conocida. Hola. Levanté la mirada. Era Melissa. Por un momento no dije nada. No porque no la reconociera, sino porque su apariencia era distinta a lo que recordaba. Siempre había tenido un estilo muy marcado. No le gustaban los vestidos. Decía que eran incómodos, que estaban hechos para complacer a los hombres, para exhibir el cuerpo femenino. Era algo que repetía con frecuencia. Prefería ropa más neutra, más práctica. Tampoco usaba labial y el maquillaje era mínimo. Incluso recuerdo claramente que una vez le regalé un vestido. No era nada extravagante, algo sencillo. Pero su reacción fue inmediata. Me dijo que nunca lo usaría. Que no era su estilo, que no se sentía cómoda, que no iba a cambiar su forma de vestir por nadie. Por eso me sorprendió verla así. Ese día llevaba un vestido de verano. Ligero, ajustado a su figura. También estaba maquillada, y no de forma discreta. Llevaba labial, algo que jamás usaba antes. Era un contraste evidente. Hola, respondí finalmente. Se acercó sin dudar y se sentó frente a mí, como si fuera algo completamente natural. ¿Cómo has estado? Preguntó con una sonrisa. Bien, respondí, corto. Hubo un pequeño silencio. Ella lo rompió rápidamente. Empezó a hablar. Dijo que le estaba yendo bien en la música. Que estaba avanzando, que estaba trabajando en proyectos, que todo iba tomando forma. La escuché, pero algo no encajaba. En todo ese tiempo, no había escuchado absolutamente nada sobre ella.
Ni una presentación, ni una canción, ni siquiera alguna mención en redes. Nada. No la interrumpí. Solo asentía de vez en cuando. Después cambió el tema. Quería hablar contigo, hacer las paces, dijo. La forma en que lo dijo fue suave, casi ensayada. Está bien, respondí. Todo está bien. No te preocupes. No tenía rencor. Pero tampoco interés. Pareció satisfecha con esa respuesta, aunque esperaba algo más. Me gustaría verte otra vez, agregó. Hablar con calma. Ya veremos, dije, sin compromiso. Entonces hizo algo que me llamó la atención. Se inclinó ligeramente hacia mí, acortando la distancia. ¿Puedo ir a tu casa algún día? Preguntó. La pregunta fue directa. No creo que sea buena idea, respondí. No dudé. Su expresión no cambió demasiado. Sonrió, pero de una forma distinta. Se acercó un poco más, lo suficiente para hablar cerca de mi oído. Ya verás que sí, susurró. Antes de que pudiera reaccionar, se levantó, se inclinó ligeramente y me dio un beso en la mejilla. Cuando se alejó, noté la marca de su labial. Nos vemos, dijo, y se fue. Me quedé unos segundos en silencio. No entendía del todo lo que acababa de pasar, pero si tenía claro algo, se sentía forzado. Artificial. No era la misma persona, pero tampoco parecía un cambio real. Al día siguiente, lo confirmé. Era temprano. Estaba en casa cuando tocaron la puerta. No esperaba a nadie. Al abrir, ahí estaba ella otra vez. Melissa. Esta vez con otro vestido. Diferente al del día anterior, pero con la misma intención. Quizá un poco más corto. También llevaba maquillaje. Tenemos que hablar, dijo, como si fuera urgente. La dejé pasar. No por interés, sino por curiosidad. Quería entender qué estaba buscando realmente. Se sentó y empezó a hablar casi de inmediato. Dijo que quería hacer un pequeño concierto. Algo íntimo. Que estaba organizando detalles y que necesitaba ayuda técnica. Audio, equipo, cosas básicas. Recordé que tú sabes de eso, añadió. Siempre fuiste muy bueno. Ese comentario me pareció curioso. Durante la relación, nunca mostró interés en lo que yo hacía más allá de lo superficial. Y ahora hablaba como si siempre lo hubiera valorado. Sí, sé algo, respondí. Pero eso tiene un costo. ¿Cuánto piensas pagar? La pregunta fue directa. Ella sonrió. No respondió con palabras. Se acercó a mí, tomó mi mano y, sin avisar, levantó ligeramente el borde de su vestido, colocando mi mano sobre su pierna. El pago va a ser lo mejor, cariño, dijo, con una voz más aguda de lo normal, intentando sonar dulce. Ahí fue cuando todo dejó de tener sentido. No solo por la acción en sí, sino por la forma en que lo hizo. No era natural. No era ella. Se sentía actuado. Retiré la mano de inmediato. ¿Qué te pasa? Dije, serio. Deja de hacer eso. Su sonrisa se tensó ligeramente. ¿A qué vienes realmente? Continué. Nunca escuché nada de ti como cantante. ¿De verdad eres tan exitosa como dices? Hice una pausa breve, mirándola directamente. ¿Y por qué vuelves a mí? Melissa comenzó a llorar. Pero no fue un llanto normal. Era un sonido agudo, forzado, sin lágrimas al principio, como si estuviera intentando imitar una emoción en lugar de sentirla realmente. Su voz cambió, se volvió más suave, casi infantil. Bebé, te extraño, dijo. Me haces falta. No respondí. La observé en silencio, tratando de entender qué estaba pasando. Cada noche pienso en ti, en dormir en tus brazos, continuó. Creí que era empoderada, que no necesitaba a nadie, pero nada se compara a estar con un hombre de verdad como tú. Hizo una pausa breve, bajando la mirada, como si estuviera calculando sus palabras. Incluso, extraño tu cuerpo.
Eso fue incómodo. No por el contenido en sí, sino por el contexto. No había conexión emocional en lo que decía. Era como si estuviera recitando algo que pensaba que debía decir. Luego bajó aún más la voz. A veces imagino que llegas a mi casa sin avisar y que todo pasa de forma intensa, susurró. Solo de pensarlo, siento cosas. Se quedó mirándome, esperando una reacción. No la hubo. No porque estuviera conteniéndome, sino porque realmente no sentía nada. Ni interés, ni deseo, ni nostalgia. Solo incomodidad. Ella pareció notar mi falta de respuesta, pero decidió seguir. Sé que tú también sientes algo, añadió, mirando hacia abajo por un instante. Se nota. No respondí. Mi expresión no cambió. Y eso pareció desesperarla más. Se levantó de repente. Antes de que pudiera decir algo, se acercó y, sin pedir permiso, intentó subirse encima de mí, invadiendo completamente mi espacio personal. Déjame demostrarte cuánto te extraño, dijo. Ahí fue suficiente. La tomé por los brazos y la aparté de inmediato, con firmeza pero sin violencia. ¿Qué te pasa? Dije, serio. Baja. Ella se quedó mirándome, confundida. Vete, continué. No sé si estás drogada o qué, pero no quiero ser parte de esto. Mi tono ya no era neutral. Ni siquiera pareces la misma persona. Esa frase cambió todo. Su expresión se rompió. Esta vez sí. Su rostro dejó de actuar. Y empezó a llorar de verdad. Las lágrimas comenzaron a salir, su respiración se volvió irregular y su postura cambió completamente. Ya no había intento de seducción, ni tono dulce, ni actuación. Solo alguien superado por la situación. Está bien, dijo entre sollozos. Está bien. Se cubrió el rostro por un momento, tratando de recomponerse, pero no lo logró. La verdad, continuó, todo esto, era para hacer las paces contigo. No respondí. Estoy, quebrada, admitió finalmente. Esa palabra sí sonó real. Gasté mi último dinero en estos vestidos, dijo, mirando su ropa. Pensé que si me veías diferente, si creías que había cambiado, tal vez. No terminó la frase. Creía en mí, continuó. De verdad creía que podía lograrlo. Se sentó, completamente derrotada. Pero tengo una deuda de más de $50,000. Esa cifra cambió el peso de la conversación. Compré equipo, armé un estudio profesional en casa de una amiga, explicó. Pensé que si tenía lo mejor, si invertía en calidad, todo iba a funcionar. Negó con la cabeza. Grabé algunas canciones, pero mi voz no es suficiente. Hizo una pausa, como si le costara decirlo. Pensé que con el equipo lo compensaría. Se rió brevemente, pero no era una risa real. Subí todo a todas las plataformas, y no tengo ni 100 reproducciones. El silencio que siguió fue incómodo. Solo una caída directa a la realidad. Ayúdame, dijo finalmente. Por los buenos tiempos. Ahí fue donde algo en mí se cerró completamente. No hay nada que discutir, respondí. Mi tono fue firme. Esto no es una conversación pendiente. Terminó hace meses. Ella empezó a llorar más fuerte. Por favor, insistió. No tengo a quien más acudir. Eso no es mi responsabilidad, respondí. Intenté mantener la calma, pero ya no había razón para extender la situación. Vete. Ella no se movió. Por favor, repitió. Vete, dije otra vez, más firme. Entonces su expresión cambió de nuevo. Pero esta vez no fue tristeza. Fue algo más tenso. Más frío. Si no me ayudas, dijo lentamente, voy a empezar a gritar. La miré sin decir nada. Voy a decir que te propasaste conmigo. El silencio que siguió fue completamente distinto a todos los anteriores. No había duda. No había ambigüedad. Era una amenaza directa.
Y eso terminó de eliminar cualquier resto de consideración que pudiera haber tenido. Me levanté de inmediato. «Lárgate», dije, señalando la puerta. Ella no se movió. Ahora. Mi tono no dejó espacio para interpretación. Por un segundo pareció que iba a insistir, pero algo en mi expresión la hizo detenerse. Se levantó lentamente. Todavía con lágrimas, pero ya sin esa actitud de víctima. Caminó hacia la puerta. La abrió. Y antes de salir, se giró ligeramente. Como si esperara que dijera algo más. No lo hice. Se fue. Cerré la puerta detrás de ella. Después de ese día pensé que todo había terminado. Pero no fue así. Esa misma noche comenzaron los mensajes. Al principio eran insistentes, pero no agresivos. Luego cambiaron rápidamente de tono. «Si no me ayudas, voy a decir que intentaste aprovecharte de mí. No sabes con quién te estás metiendo. Puedo arruinarte». No respondí de inmediato. No porque tuviera dudas, sino porque quería entender hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Los mensajes continuaron. Luego vinieron las llamadas. La primera la dejé pasar. La segunda también. A la tercera contesté. «¿Qué quieres?», pregunté, directo. Su tono ya no tenía nada de lo que había mostrado antes. No había dulzura, ni fragilidad, ni arrepentimiento. Solo presión. «Quiero que me ayudes», dijo. «Sabes perfectamente a qué me refiero». «No», respondí. «Ya te dije que no». Hubo un breve silencio. «Entonces tendré que hacer otras cosas», añadió. No levantó la voz. Lo dijo con calma. Eso lo hacía peor. «Haz lo que quieras», respondí. Colgó. Las llamadas siguieron durante los siguientes días. Algunas largas, otras cortas. A veces solo para repetir lo mismo. A veces para intentar cambiar el enfoque, como si aún creyera que podía manipular la situación. Pero ya no había nada que hablar. Fue entonces cuando decidí tomar precauciones. Guardé capturas de todos los mensajes. Registré las llamadas. Grabé las conversaciones en las que hacía amenazas directas. No lo hice por paranoia, sino por lógica. Ella ya había cruzado una línea. No podía asumir que no intentaría ir más allá. Un par de días después, volví a contestar una llamada. «Esto ya es absurdo», dije antes de que pudiera hablar. «Todo está registrado». Hubo silencio al otro lado. Mensajes, llamadas, todo, continué. «Si haces algo, si dices algo, si intentas involucrarme en cualquier cosa falsa, voy a responder legalmente». Hice una pausa breve. «Y no te va a salir bien». No fue una amenaza. Fue una advertencia clara. No dijo nada durante unos segundos. Luego colgó. Después de eso, todo se detuvo. No más mensajes. No más llamadas. Nada. Días después noté que me había bloqueado de todas partes. Y así, de forma abrupta, desapareció otra vez. Pensé que esa había sido la última vez que sabría de ella. Y durante un tiempo, lo fue. Hasta que un día, por casualidad, la volví a ver. Mi auto había fallado esa mañana. Nada grave, pero suficiente como para dejarlo en el taller. No tenía otra opción, así que decidí moverme en autobús. No lo hacía desde hacía mucho tiempo. Subí, pagué el pasaje y avancé por el pasillo buscando un asiento. El ambiente era el de siempre, gente en silencio, algunos mirando el teléfono, otros simplemente esperando llegar a su destino. Y entonces la vi. Estaba unos metros adelante. Sentada, con una guitarra en las manos. Cantando. No canciones propias. Eran covers. Su voz no era mala, pero tampoco destacaba. Era, normal. Nada que justificara todo lo que había pasado. Nada que sostuviera la imagen que ella había construido en su mente durante tanto tiempo. Algunas personas la miraban por cortesía. Otras ni siquiera prestaban atención.
Un par de monedas en una pequeña funda abierta frente a ella. Eso era todo. Me quedé de pie, observando unos segundos. No sentí satisfacción. Tampoco tristeza. Solo entendimiento. En algún punto, ella también me vio. Fue un cruce breve de miradas. Me reconoció de inmediato. Pero no dijo nada. No cambió su expresión. No sonrió, no se detuvo, no hizo ningún gesto. Simplemente, me ignoró. Y siguió cantando. Me senté en silencio, un poco más atrás. El resto del trayecto transcurrió sin más. Cuando llegó mi parada, me levanté, caminé hacia la salida y bajé del autobús sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi. Y, siendo honesto, no hubo sensación de cierre dramático. Solo una conclusión sencilla. Algunas personas no cambian. Solo se adaptan, hasta que la realidad las alcanza.